Hola a todos, bienvenidos, buenas noches, bienvenidos de nuevo a nuestra videoclase de Inglés Intermedio Alto 1, en este caso para el módulo 3. Bueno, entonces hoy tenemos la siguiente agenda. Vamos a comenzar con una retroalimentación general y comentarios sobre las entregas del módulo 2. Continuaremos con los objetivos de aprendizaje para el módulo 3, así como con una revisión gramatical de los contenidos del módulo 3. Posteriormente revisaremos las asignaciones del tercer módulo y cerraremos con los comentarios finales. Entonces, a modo de retroalimentación general, pues les recuerdo por favor realizar sus actividades con tiempo, ya que pues cualquier extensión de plazo o segunda oportunidad se otorga bajo ciertas condiciones y en caso de ser aprobada se califica con un máximo de 4.0. De esta manera, pues también es importante que por favor recuerden hacer sus actividades según las instrucciones de cada actividad, puesto que algunas entregas fueron incompletas o no eran del todo acertadas según las instrucciones. Asimismo, es importante, por favor, no hacer uso excesivo de traductor. Bien, porque pues esto genera algunos errores en la comunicación. Bien, entonces ahora como objetivos de aprendizaje, ¿qué vamos a aprender en este módulo? Vamos a trabajar fortalezas y adjetivos adjetivos para expresar fortalezas y debilidades. Vamos a retomar unos tiempos que ustedes ya estudiaron en el nivel anterior, el futuro continuo y el futuro perfecto. Vamos también a revisar verbos frasales relacionados a entrevistas de trabajo y vamos a terminar con preguntas creadas utilizando how con adjetivos o adverbios. Bien, entonces vamos a continuar con la revisión de los contenidos gramaticales. Entonces, pues básicamente estos adjetivos que vamos a utilizar sirven más como vocabulario para desarrollar nuestras actividades. Entonces, ven en pantalla dos cuadros, el del lado izquierdo strengths, que significan fortalezas. Entonces, pues, tenemos allí outgoing, que significa extrovertido, disciplined, disciplinado, generous, generoso, kind, amable, smart, inteligente, organized, organizado, respectful, respetuoso, hardworking, diligente, buen trabajador o una persona que trabaja fuerte. Por el lado del cuadro del lado derecho tenemos weaknesses, debilidades, disorganized, desorganizado, lazy, perezoso, naive, ingenuo, talkative, hablador, egotistical, egoísta, stubborn, esto es como obstinado, terco, unpunctual, impuntual, grumpy, gruñón, thoughtless, una persona como intrépida, que no piensa las cosas de pronto mucho a la hora de actuar. Bien, entonces recordemos que los adjetivos son palabras que le dan características a un sustantivo. En este caso vamos a hablar de personas. Entonces los adjetivos nos van a ayudar a escribir personas. Bien, entonces continuamos con el futuro continuo. Entonces recordemos que se utiliza para describir acciones que estarán en proceso o en progreso más bien en un momento específico del futuro. Nos dan allí un ejemplo. Dice Colombia and Argentina will be playing as host countries in the next Copa America in 2020. Colombia y Argentina estarán jugando, playing, como países anfitriones en la próxima Copa América en 2020. Bien, entonces podemos ver allí resaltado en azul el uso del futuro continuo y en verde el verbo de acción que se utilizó para este ejemplo. Bien, de esta manera entonces tenemos una revisión de afirmaciones, negaciones e interrogaciones. Entonces en el primer ejemplo nos dicen I will be traveling all over the world by the time I retire. Yo estaré viajando por todo el mundo para el momento en que me retire, en que me jubile. En negación, entonces vamos simplemente a proceder con la forma negativa de will, que es will not, o en contracción won't. El ejemplo dice, My dad will not be working tomorrow. He is traveling tonight. Mi papá no estará trabajando mañana. Él está viajando esta noche. Para las interrogaciones, entonces recordemos que hay dos maneras de hacerlo. Preguntas simples que se contestan sí o no y preguntas con WH. Entonces, para crear las preguntas simples, lo único que vamos a hacer es intercambiar el sujeto y el will. ¿Ok? Entonces nos queda allí
Will you be working in your dream job once you finish your career? ¿Estarás trabajando en el trabajo de tus sueños una vez que termines tu carrera? Y para crear las preguntas con WH, entonces recordemos que primero se plantea la palabra WH, en este caso where, y a partir de allí seguimos el mismo orden de la pregunta simple. El ejemplo dice, Where will you be living after you graduate from university? ¿En dónde estarás viviendo después de graduarte de la universidad? Ok. Entonces ahora continuamos con el futuro perfecto. Recordemos que se utiliza para describir acciones que serán completadas o finalizadas en un momento específico del futuro. Entonces nos dan allí un ejemplo que dice, Humans will have conquered Mars by 2050. Los humanos habrán, will have, conquistado, conquered, Marte, el planeta Marte, para el 2050. Entonces, en este caso no vamos a usar ing, sino que vamos a utilizar eh, el complemento have, que significa haber. Entonces, will have, habrá o habremos, etcétera. Y vamos a usar participios, entonces recordemos que hay verbos regulares a los cuales simplemente les colocamos la ed para crear el participio, conquistado, o verbos irregulares que pues no se les agrega ed, sino que hay que consultarlos en una lista que aparece allí en internet. ¿Ok? Entonces tenemos lo mismo, una revisión de afirmaciones, negaciones e interrogaciones. Para este caso vamos entonces a continuar con el ejemplo afirmativo que está allí. I will have graduated by next year. Yo me habré graduado para el próximo año. Entonces, si se fijan allí, en estos ejemplos siempre se utilizaron verbos regulares. Y en los cuatro casos, pues terminaba en E, entonces solamente había que colocarle una D. Sin embargo, recordemos que no todos los verbos son regulares, entonces hay que tener cuidado y cuando sea un verbo irregular, pues tenemos que referirnos a la lista que, como les digo, aparece en internet. Por el caso para el ejemplo de la negación dice, My dad will not have retired next year. He is 45. Mi papá no se habrá jubilado, no se habrá retirado el próximo año. Él es 45, o sea, apenas tiene 45 años. Para el caso de las interrogaciones, igual que en el caso anterior, entonces vamos a intercambiar la posición del will con el sujeto y entonces el ejemplo dice, Will you have graduated by 2020? ¿Te habrás graduado para el 2020? Y para el caso de las interrogaciones, entonces primero ponemos la palabra WH sobre la que queremos preguntar y a partir de allí seguimos el mismo orden de las preguntas simples. Entonces el ejemplo dice, Where will you have traveled by 2020? ¿A dónde habrás viajado para el 2020? Ok. Y como les decía, entonces en este módulo también vamos a tener que utilizar phrasal verbs, verbos frasales. Entonces para retomar, recordemos que los verbos frasales son verbos que se construyen con dos o tres palabras y que cambian su significado respecto al verbo original. Entonces voy a comenzar con un ejemplo. Take aparece allí en el cuadro, en el primer renglón. Take significa tomar, no de beber, sino de coger algo, tomar. Por ejemplo, take a picture, tomar una foto, ¿cierto? Pero take on, si ven, le agregamos la preposición, la partícula on, no significa tomar en. Significa, como nos dicen allí, aceptar más trabajo. To take on significa aceptar más trabajo. Bien, entonces no los podemos interpretar literal, sino que hay que darles un sentido. Por eso pues les colaboro en esta parte dándoles las traducciones, porque los van a tener que utilizar en las actividades que vamos a desarrollar. Entonces luego tenemos call off, significa cancelar una actividad. Luego go over, revisar algo en detalle. Put up with, aceptar algo malo y continuar trabajando. Look over, mirar algo o revisarlo para revisarlo. Pencil in, entonces significa acordar algo que para que alguien lo haga. Bien, entonces acordar que alguien haga algo. Bien, knock off, finalizar algo rápidamente. Snow under with, esta es una expresión, entonces significa abrumar a alguien con trabajo. Stuck in a rut, este significa estar en la monotonía. Get the sack es otra expresión, es ser despedido. Y headhunted significa buscar candidatos para un trabajo. Bueno, entonces vamos a culminar esta parte de la revisión gramatical con la creación de preguntas con how
y un adjetivo o un adverbio. Entonces en el cuadro que ven en pantalla nos muestran cómo se crean, ¿cierto? Vamos a comenzar con la parte de adjetivos. Entonces tenemos que va primero how, luego un adjetivo, luego verbo to be y luego un sujeto. Nos dan un ejemplo allí, dice How cold is Bogotá? ¿Qué tan fría es Bogotá? Entonces cuidado porque how significa normalmente cómo, ¿cierto? Pero ya en este caso no le podemos dar esa interpretación. Por el caso de los adverbios, entonces tenemos el mismo orden, pero entonces comenzamos con how y continuamos en vez de un adjetivo, un adverbio, luego un auxiliar que puede ser do, does, will o would normalmente, u otro tipo de auxiliar, luego un sujeto y luego un verbo en infinitivo. Entonces tenemos allí un ejemplo que dice How effectively do the students work? ¿Qué tan efectivamente los estudiantes trabajan? Entonces, para retomar, un adverbio es una palabra que describe una acción, ¿listo? O algo en el tiempo. Entonces, por ejemplo, podemos decir, How early should I wake up? ¿Qué tan temprano debería levantarme? Por ejemplo, ¿bien? Entonces, en este caso, utilizamos este tipo de preguntas para preguntar sobre diversos tipos de descripciones, ¿bien? Y ya para culminar nuestra videoclase, entonces vamos a hacer la revisión de los contenidos, perdón, de las asignaciones de las tareas que vamos a desarrollar en este tercer módulo. Bien, entonces vamos a comenzar con el taller llamado A Job Offer, que está disponible desde hoy y va a estar habilitado hasta el 27 de agosto a las 23:59. Entonces, ese taller es este que ven aquí en pantalla. A Job Offer consta de 13 preguntas. Bien, y en este caso, pues simplemente es desarrollarlo según las instrucciones de cada pregunta. Entonces, en este caso es una pregunta de speaking y nos dice, haz una grabación de 30 a 60 segundos en audio, contesta la siguiente pregunta. Entonces nos dicen, What will you have done by the end of this semester? ¿Qué habrás hecho para el final de este año? Perdón, no era este semestre, sino este año. ¿Qué habrás hecho tú para el final de este año? Entonces nos dice, menciona 4 actividades utilizando futuro perfecto, que fue algo que estudiamos hace unos minutos. En esta parte, por favor, tengan presente que es una pregunta de speaking, razón por la cual no se aceptan respuestas escritas, es un ejercicio de hablar, porque pues lo que buscamos allí es fomentar la comunicación oral. Bien, y por otra parte, recuerden que en este link, si le damos clic acá, nos va a llevar a una página adicional donde nos indican cómo hacer la grabación en video. ¿Ok? Entonces, en esta parte, por favor, si experimentan algún tipo de dificultad técnica, por favor recuerden tener habilitados los complementos Java y Flash, así como las ventanas emergentes o pop-ups en su explorador de Internet, en Chrome, en Edge o el que utilicen. Por favor verifiquen que tengan eso habilitado. Si a pesar de revisar eso siguen teniendo el problema técnico, entonces la última opción es hacer la grabación utilizando puede ser el celular y me envían el archivo de audio o utilizando una página de internet y me envían el link. Bien, a partir de allí, como les decía, pues es simplemente contestar las preguntas según las instrucciones de cada una. Entonces nos dicen, por ejemplo, en esta, escucha el audio y une las frases con lo que aplica. Entonces, con la persona a la que le aplica. Entonces nos dan acá 4 personajes. Isabel, perdón, 3 personajes. Isabel, Pablo y Gina y none of them, pues ninguno de ellos. Entonces acá simplemente es escuchar y vamos seleccionando a quién le corresponde estas frases según lo que escuchamos en el audio. Bien, ok, vamos a continuar ahora entonces con la siguiente actividad. Es un foro llamado Applying for a Job, aplicando a un trabajo, habilitado desde el 28 de agosto hasta el 3 de septiembre a las 23:59. Entonces, en este caso, vamos a ver en qué consiste la actividad. Nos dicen pasos para seguir el desarrollo de la actividad. Entonces, nos dicen que primero revisemos este archivo en el que nos indican que es una carta de presentación, cover letter, ¿cierto? Entonces, si le damos acá, vamos a ver que hay un archivo con un ejemplo, ¿cierto? Con una definición, perdón, ¿cierto? Y nos explican qué es una carta de presentación. Bien, luego, entonces, vamos a darle un clic acá y acá sí aparece el ejemplo de una carta
de presentación. Esto es para quienes no saben, es algo que se utiliza mucho eh, como una antesala a la hoja de vida pues, en el escenario en el que uno va a aplicar a un trabajo. ¿Ok? Entonces, en estos dos documentos nos van a guiar en cómo se hace esa carta de presentación de forma apropiada, resaltando los componentes y características, pues, del perfil. ¿Bien? Entonces, después de revisar estos dos documentos, van a escoger una de las siguientes ofertas de trabajo en las que se sientan interesados y que les gustaría aplicar. Entonces, tenemos un vendedor, un reportero y un diseñador gráfico. Ustedes escogen la que más les parezca interesante. Entonces, primera parte, revisar esto y escoger uno de estas tres ofertas de trabajo. Entonces, por ejemplo, acá vemos una, la de reportero. Entonces, acá hay una oferta de trabajo ficticia, ¿cierto? Y una vez hayamos hecho eso, entonces nos dice, parte uno, haz una carta de presentación para simular que estás aplicando a una de las ofertas de trabajo. Ten en cuenta las fortalezas y debilidades que se refirieron anteriormente, ¿ok? Entonces, para hacer esto, deben cargar, por favor, un texto en formato PDF de acuerdo al perfil que seleccionaron, a la oferta que seleccionaron, ¿cierto? Y deben incluir 5 frases utilizando el vocabulario de fortalezas y debilidades que les aclaramos en unos minutos, ¿bien? Entonces acá nos dicen que es importante no utilizar información personal, tales como números de teléfono, direcciones o números de cédula. Bien, entonces esa es la primera parte. Hacer la carta de presentación siguiendo todos estos parámetros. Luego la publicamos ahí en el foro. Bien, entonces en la segunda parte lo que vamos a hacer dentro de este mismo foro es asumir el rol de entrevistador seleccionando la carta de presentación de un compañero. Y una vez hecho esto, entonces le vamos a proponer 4 preguntas que se le podrían hacer en una entrevista de trabajo. Y esas 4 preguntas deben estar creadas utilizando how con un adjetivo o con un adverbio, así como les mostré hace unos minutos. Bien, entonces en esto consiste esta actividad y nos vamos entonces ahora con el examen final. Entonces, para este caso, el examen final está habilitado o estará habilitado desde el 2 de septiembre hasta el 8 de septiembre a las 23:59. Antes de explicar el examen final, quiero que por favor tengan en cuenta que pues hay cosas que no manejo yo y pues hay que cumplir un cronograma, un calendario. Entonces, nuestro curso cierra el 8 de septiembre a las 23:59. Pasado esta fecha, no se pueden habilitar presentación de actividades, es decir, no se pueden otorgar plazos. Entonces, por esta razón les pido el favor que realicen estas actividades con anticipación y pues a menos de que haya una excusa médica, no se puede dar plazos adicionales. ¿Ok? Bien, entonces en el examen final vamos a encontrar 13 preguntas y como es costumbre, pues las vamos a resolver según las instrucciones de cada pregunta. Entonces, por ejemplo, aquí de nuevo tenemos una pregunta de speaking, entonces vamos a tener en cuenta las mismas recomendaciones que les mencioné hace unos minutos, ¿cierto? En este caso nos dicen, haz una grabación de 30 a 60 segundos en audio. Otra cosa que olvidé, bueno, una cosa que olvidé decir antes fue que por favor tengan en cuenta que son mínimo 30 segundos. Menos de 30, pues no se va a calificar sobre el total de la nota. Bien, entonces en este caso nos dicen contesta la siguiente pregunta. Entonces dice, What do you think you will be doing in 5 years? Time. ¿Qué crees que estarás haciendo en 5 años? Entonces nos piden 5 frases en futuro continuo. ¿Ok? Y a partir de allí, pues como ya decía, es simplemente seguir las instrucciones de cada pregunta. Entonces en este caso, por ejemplo, nos dicen, escoge la frase que significa lo mismo que esta frase. Entonces dice, Laurie knocked off at 3 p.m. yesterday. Entonces, como pueden darse cuenta, aquí hay un phrasal verb de los que expliqué hace un momento. Entonces tengo que buscar una frase equivalente que conserve la misma idea teniendo en cuenta este phrasal verb. ¿Listo? Entonces, bueno, este es el examen final. Solamente incluye los temas del tercer corte, del tercer módulo. ¿Ok? Ahí para que lo tengan bien presente. Entonces, bueno, de esta manera les invito una vez más, por favor, a que revisen con anticipación los contenidos del curso, las instrucciones de cada actividad y el cronograma de actividades. Bien,
Entonces, sigo pendiente a todos sus mensajes, inquietudes a través de Canvas por mensajes o se pueden comunicar conmigo en el 546-0600 en la extensión 1212 en horario de lunes a viernes de 2 de la tarde a 10 de la noche o los sábados desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Esta es nuestra última videoclase para este curso, entonces les deseo muchos éxitos en la elaboración de estas actividades, asimismo con todas sus otras asignaturas y pues nos veremos en otra oportunidad. Hasta pronto, un fuerte abrazo, bye bye.